Argentina. Vamos a ver en esta lectura las predicciones de lo que puede venir para tu país. Te saluda J. Tarot y para mí es un honor el poder enviar estos mensajes. Primero voy a sacar los mensajes generales y luego vamos a entrar en el aspecto de economía y qué otra situación podría estarse dando en Argentina. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Si tienes alguna pregunta en particular que te gustaría que responda, déjala en los comentarios. Ya tenemos las primeras cartas de la situación general y nos sale primero la carta del Papa, el sacerdote. Y también tenemos aquí la carta de la Torre. Mira, esto me está hablando de que muy pronto se va a estar descubriendo con esta energía del Papa. Esta es la carta del sacerdote. Fíjate que él está escondido en una cueva, él está oculto. Él está en la oscuridad y fíjate la seña que tiene este sacerdote, este papa, esta persona que de alguna manera u otra podría representar a una figura religiosa o espiritual importante dentro del país de Argentina. Y esta persona está trabajando en la oscuridad. Y esta energía sale acompañada de la carta de la Torre. La carta de la Torre es una energía en donde aquí en particular se ve ataques. Mira este rey atacando a esta torre se está desmoronando. Esto es algo que podría agarrar por sorpresa a prácticamente todo el mundo con estas energías y con estas situaciones. La carta de la torre en particular me habla de ataques. Esto podría también estar hablando acerca de una situación en donde de alguna forma u otra se desmorona o se viene abajo la imagen. Por tener la carta aquí del Papa o del sacerdote, pues se viene abajo la imagen de algún tipo de institución. Esa institución podría tener que ver con algún tipo de aspecto, como lo mencioné, religioso, espiritual, o también podría tener que ver con algún tipo de aspecto de institución en general. Pero la carta de la Torre me habla de que se desmorona, se viene abajo. Entonces hay situaciones importantes que se van a estar dando con este aspecto. Y no puedo dejar de que me venga a la mente una situación muy particular que se está dando en estos instantes. Pero voy a dejar eso a un lado. Quiero sacar más cartas con respecto a esto. Le pido a Dios, al universo, que conecte para poder recibir estos mensajes de exactamente qué es lo que está sucediendo. Los que han visto mi lectura acerca del niño Loan, esta no es una lectura en particular con esa situación. Estoy hablando de los mensajes en general de lo que viene para Argentina como país, como la política, economía. Pues ahora parece que también estamos hablando acerca del aspecto religioso, pero esta carta del sacerdote también salió en esa lectura. En ese momento yo la interpreté en base a la lectura que estaba recibiendo de una manera y ahora la estoy interpretando de otra porque estoy hablando de mensajes generales para el país. Pero no puedo dejar de pasar por alto la sincronización que tiene esta carta, iniciando la lectura con lo que se mencionó allá también. Quiero más detalles con respecto a esto, acerca de esta figura que se va a desmoronar, acerca de esta figura que se va a venir abajo. ¿Puedo tener más información? Tiene la carta de la Reina de Bastos. Esto es una energía, la Reina de Bastos es una energía de fuerza, de determinación, una energía femenina que tiene, como por decirlo así, entre ceja y ceja, puesta una meta, un objetivo. Y lo va a lograr. Sea cual sea el objetivo de esta energía femenina, de esta energía que está aquí, de esta Reina de Bastos, que es una energía de una persona determinada, con fuerza, con agarre, una persona que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y parece que esta persona, de alguna manera u otra, al ser una reina, está en una posición ejecutiva, una posición importante, pues estoy hablando a nivel de país. Y si te fijas, es como si ella fuese la que dijera, ¿sabes qué? Pues no me interesa. No me interesa si esto es una figura religiosa, espiritual o si se puede venir abajo cierta imagen de algo, de alguien o de una institución. La verdad se va a saber y esto tiene que ejecutarse de esta manera. Y me llama la atención, Dios del universo está poniendo en mi mente una vez más que esta energía de este papa, de este sacerdote, está escondido. Mira, mira dónde está en una cueva, está escondido. Y eso parece que es la línea de lo que se va a venir abajo. Y esta energía de la Reina de Bastos me habla de eso, de una persona, una mujer que está en una posición importante de poder, que con esta llama dice,
yo voy a iluminar y todo se va a saber. La luz va a brillar, la luz va a salir hacia adelante, se va a saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto es como una persona que está en una posición de poder que va a tomar esa decisión de... ¡Wow! Mira las otras cartas que acaban de caer solas. El 9 de bastos y la carta de la carroza. Fíjate cómo esta carta de la torre, estoy hablando de que viene un ataque. Esto también me marca así similar como cuando... Estoy hablando acerca de una institución en particular, pero también me viene a la mente tipo con esta energía de este 9 de bastos, de este barco que se está estrellando contra estas rocas, tipo y esta carta de la carroza, que esto es, en el contexto que yo lo estoy viendo, es manos a la obra, todos hacia una misma dirección, como si se estuviese moviendo todo un ejército, todo un equipo militar, toda una situación importante para poder lograr entonces romper estas paredes, romper estas huellas, romper estas situaciones, tumbar esta energía de esta torre. No lo marco, pues esta energía de acá arriba me marca una institución como lo mencioné, y esto me marca, esta energía lo conecto como si fuese un golpe, como si fuese a dar algún tipo de golpe en particular. Pero una vez más, por esta energía de las cartas no me marca como si fuese un golpe de estado hacia la presidencia, para nada, y recuerda que yo estoy solamente canalizando energías de los mensajes que estoy recibiendo. Yo hago un llamado a la paz, al amor y a la justicia siempre. Entonces, con estos son los mensajes que yo estoy recibiendo de cosas que podrían suceder. Entonces, manténganme al tanto en los comentarios, recuerden suscribirse, dejar sus corazoncitos, sus likes, depende de dónde estás viendo esta lectura. Y a medida que se van dando las situaciones, pues cuéntamela, déjame saber en los comentarios, pues para de esa manera, en la medida, pues hacer actualizaciones si es necesario. Es un honor el poder hacer esta lectura para Argentina, para ver las cosas que se van a estar dando. Entonces, esto es como esta energía en donde se pone toda la artillería, se pone todo el equipo, se pone todas las fuerzas para poder entonces resolver esta situación. Y sí me marca que hay una institución que se va a desmoronar, que se va a venir abajo por completo. Y esto sí es, de alguna manera u otra, cierto ataque, cierta protección, cierto tipo de no nos vamos a dejar. ¿Sabes? También me viene a la mente que esto podría ser como algún tipo, ¿sabes? Por ejemplo, me acaban de colocar en la mente un país, Inglaterra, en donde podría haber cierta energía, ¿sabes? Como ellos también de alguna manera u otra, exactamente no sé cómo decirlo, es un país que se puede decir que su mayor figura, aparte pues de los reyes, ellos también representan a la iglesia, ¿sabes? Podría también estarse tirando hacia esa línea. O sea, entonces no descarto que ese conflicto que se va a ver puede ser de base del mismo país de Argentina hacia Inglaterra. Pues me lo acaban de colocar en la mente también, pues los reyes allá, principalmente pues la reina anteriormente, ahora el rey, ellos ocupan una posición en la cual también están como al mismo nivel de que son la persona de mayor jerarquía en la iglesia. Entonces podría también tirar hacia esa línea este mensaje. Vamos a ver qué más. Otro mensaje general. Manténganme al tanto cuando se dan estas situaciones. Esperemos que no, la verdad, porque esta situación es una situación bastante grave si es con esa energía acerca de Argentina contra esta situación, este país, como también puede ser acerca de una institución interna que se va a desmoronar y que esta persona, esta reina de bastos, va a tener esa energía de esa tarea de desenmascarar todo esto, de tomar todo esto abajo, principalmente por este sacerdote, este papa que se está escondiendo. Y se viene abajo con esta carta a la torre. Otro mensaje general para Argentina y luego veré si hay algún mensaje también para la economía. Tenemos la carta de la reina de espadas. Salen muchas mujeres aquí en posición de poder. También sale la carta de la luna y ahora la carta de la reina de oros. Hay muchas energías femeninas aquí que están en posición de poder. Esta energía de la reina de espadas es una persona que está de alguna manera u otra en constante comunicación. Es alguien que de alguna forma tiene que expresarse mucho. Y hay algo que le está costando. Es una persona que está en una posición de poder, que tiene algún tipo de temor o algún tipo de miedo. Y estas son dos reinas que están enfrentadas. Mira, reina de espadas, reina de oros. Ellas dos están enfrentadas, pero parece que hay algo que las está asustando en particular. Entonces hay dos reinas, dos mujeres en posición de poder en estos instantes en Argentina, que de alguna manera u otra están enfrentadas, pero que van a tener que unirse por un temor que tienen en común y están de alguna forma u otra buscando algún nivel de protección. ¿Algo más con respecto a esta situación? Está la carta del 3 de espadas.
Fíjate la carta del 3 de espadas. Esta es una energía en donde aquí, fíjate, estas 3 espadas están atravesando el corazón de esta persona que está acá. Entonces, esto me marca, tipo, estas dos mujeres pueden llegar a ser testigo de esto. Con esta carta del 3 de espadas, que por pues, razones de censura en las redes sociales no puedo ser tan específico con el mensaje, pero estas dos mujeres podrían ser testigos de una situación importante. Incluso podrían llegar a ser sobrevivientes de una situación de alguien que trata de atacarlas o están recibiendo amenazas. Podría ser también, como son dos reinas, este mensaje en general es para todo el país de Argentina. Pueden ser dos mujeres que están en una posición importante, política, ejecutiva, en una posición de mando, una posición tal vez de cierto nivel social, que podrían estar recibiendo algún tipo de amenazas, algún tipo de temores, podrían llegar a ser testigos de algo, vieron algo que no debían haberlo visto y podrían estar teniendo ciertas amenazas. Aquí hay cierto temor con respecto a sus vidas. Recuerda que como estas lecturas salen en redes sociales, pues tengo que tener mucho cuidado y no entrar en ciertos detalles que veo y ciertas cosas que solo las mantengo de esta manera general, pues para que no tenga ningún tipo de bloqueo. También tengo que mencionarlo y espero que no se dé. Esto es como, apenas veo esta energía, me viene a la mente estas personas que cometen actos en serie, principalmente con esta energía, donde se podría empezar a descubrir que hay alguna persona X sacando a personas de este plano terrenal involuntariamente, de una manera serial. Y esto podría de alguna forma ser un ataque en contra a mujeres, y por eso tal vez venga a resurgir como este temor acerca de qué es lo que está pasando. Se podría llegar a descubrir algún tipo de en serie que está ocasionando esto. Entonces aquí hay dos mensajes a estas dos personas que están en posición de poder, que ven algo que no deberían y se sienten que sus vidas están amenazadas, como también estoy canalizando ese mensaje de una asesinato en serie. Lo menciono de esa manera, ya les expliqué por qué, que podría de alguna manera u otra crear cierto temor a su alrededor. Déjame ver si esto lo van a encontrar a esta persona. Necesito una respuesta clara de sí o no. Mantengan al tanto de cómo se van manifestando estas energías, estas lecturas. En algunas ocasiones ciertas cosas se empiezan a dar de una vez, otras van saliendo más adelante durante el resto del año, incluso hasta años más adelante. Igualmente me mantienes al tanto para hacer las actualizaciones necesarias. Déjame las preguntas que tengas en general o algo que te gustaría que respondiera también. Mira, 5 de bastos, sí lo van a atrapar. Esta persona que está haciendo estas amenazas o esta persona que está haciendo estas energías en serie, que se podría estar descubriendo de que hay alguien estado actuando de una manera serial, si lo llegan a descubrir, lo atacan y lo agarran a la persona que está en esa energía. Qué bueno. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un momento de ansiedad o de preocupación con esta carta de la luna. ¿Qué otro mensaje hay en general para Argentina? Las predicciones que estoy realizando. Para consultas privadas puedes visitar mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, para que puedas escoger entonces pues la que se ajusta al mensaje que quieres recibir. Vamos a ver. La carta de la emperatriz. La carta del 6 de bastos. Esto es un triunfo. Esto es una victoria. Y con la energía esta de la emperatriz, esto me está hablando acerca de sentirse ganadores, sentirse triunfantes. Incluso me está hablando de que en general hay algo que va a empezar a dar resultados. Me marca que estamos hablando en este aspecto de economía, y hay algo en el aspecto de la economía que va a empezar a darles resultados a futuro. Hay una situación en la cual la economía va a mejorar, en la cual las cosas van a mejorar, y con esto, esta carta del Caballero de Oros me llega el mensaje de que a la larga, esto es algo que va a tomar tiempo. Se podría estar haciendo algún tipo de inversión estamos hablando a nivel de país, algún tipo de inversión, algún tipo de cambio que, número uno, les va a dar una victoria con esta energía del 6 de bastos. Y la verdad me marca con esto tal vez incluso algún tipo de territorio que van a estar ganando. Principalmente podría estar conectado con esa energía de la lucha que se vio al comienzo, con esa carta de la torre, en donde podría llegarse a algún tipo de acuerdo, podría llegarse a algún tipo de victoria, de triunfo con respecto a esto.
sí parece que va a haber algún tipo de intercambio aquí. Se compra algo y se obtiene otra cosa a cambio, pero esto va a ser algo que va a beneficiar muchísimo al país y va a ser algo que va a traerle muchísima luz, muchísima felicidad y muchísima prosperidad también. Mira que me llama mucho la atención estas semillas y me marca mucho esa energía acerca de la prosperidad. Pero esto es como algún tipo de plan a largo plazo. Y mira esto, tiene la carta del sol. Esto, el sol, es felicidad, alegrías, éxitos, triunfos. Y hablando, como yo estoy canalizando esto para el país, esto me está indicando acerca de grandes cambios que se van a estar dando, que van a ser de una manera positivos. Son dos cartas que hablan de triunfo, dos cartas que hablan de éxito en el aspecto económico. Esto podría estar liderizado también por una energía femenina, con esta energía de la emperatriz. Esto podría también estar hablando de que hay una energía femenina que va a estar implementando algún tipo de cambios importantes. Tal vez la línea legislativa, diputados, la línea legislativa podría estar colocando, podría llegar a tener algún tipo de... La presidenta podría llegar a ser, de la línea legislativa, diputados, podría llegar a ser una energía femenina, quien va a implementar algún tipo de cambio, nuevas leyes, algún tipo de energía en las cuales va a lograr algo que va a ser muy importante y va a traer muchísima luz. Fíjate que de todo esto no me ha salido nada acerca de la persona que está en poder en estos instantes en el país. La persona que está más arriba. Como saben, siempre yo no menciono nombres. Pero vamos a ver si sale algo. Tiene la carta del 10 de copas. Pues no sé mucho acerca de la persona que está en el poder en estos instantes, pero esto me habla, el 10 de copas es de una energía de familia. Fíjate, esto es una energía de familia y es una energía de triunfos, de alegrías, de felicidad en la familia. Podría determinar que su familia es el país, pero esto marca una familia feliz. Entonces, si él está en una relación, esto me marca de que, pues, su relación va a estar muy bien. Como les indico, no tengo conocimiento al 100% de su vida personal. Solamente sé quién es la persona que está al poder, la máxima autoridad, al poder representante del país. Si no está con nadie, esto podría representar que se va a casar, va a tener una unión. Esto es matrimonio también. Esto es una unión importante, una familia importante. Pregunté acerca de él, de la persona importante que está en el país. Entonces, si está con alguien en estos instantes, si no están casados, se va a casar. Y si no, entonces se va a casar. Va a casarse con alguien. ¿Algo más con respecto a esto? Mira la carta del mundo. Están aquí unidos. Están aquí unidos. Y tienen la carta del mundo. O sea, que van a conquistar algo grande, algo importante. Esto también podría estar hablando, ¿sabes? Dos personas que están en el poder, puede ser presidente y vicepresidente. Pero esto es un hombre y una mujer. Que podrían estar hablando acerca de que van a conquistar algo importante, van a hacer grandes progresos, van a hacer grandes avances. Mira, 10 de oros y la reina de copas. 10 de oros, esto es abundancia y aquí está la familia nuevamente. Aquí está la familia nuevamente trayendo prosperidad, trayendo abundancia. Y la reina de copas me está hablando acerca de esa energía en donde se está preparando como para a futuro llegar a poder pasar su línea hacia otra persona, hacia esta reina de copas. Tipo así como que en el futuro, cuando sean las próximas elecciones de Argentina, podría pasar a la vicepresidenta de él o a una mujer importante con esta carta de la reina de copas. Incluso podría ser su esposa. O sea, están pensando como en esa línea. Y marca de que la próxima presidenta de Argentina podría ser esta mujer, que me marca como alguien que podría tener algún tipo de contacto con él en estos instantes o más adelante si no están en una relación. Hay que darle tiempo a que esto se manifieste. Vamos a ver cuál es la buena noticia para Argentina. La buena noticia para ustedes es la carta del 9 de espadas. Van a terminar con una dificultad, van a terminar con dolores de cabeza, van a terminar con situaciones que estaban ocasionándoles problemas, van a terminar los problemas, van a terminar las situaciones de dificultad, las situaciones o las preocupaciones en general van a estar terminando con esta energía del 9 de espadas. Recuerda que estoy hablando acerca a nivel país, entonces me está indicando con esto de que ciertas preocupaciones, ciertas cosas que estaban preocupando al pueblo, a la gente,
a mis grandes hermanos, a mis hermanas de Argentina, esas preocupaciones van a quedar a un lado. Así que si los que les preocupa ciertas cosas en la economía, hemos visto que la economía va a mejorar, que van a haber ciertas situaciones que sí van a ser beneficiosas. Tal vez en estos instantes las cosas no están muy claras, pero eso va a estar cambiando. Tienes la carta del 10 de espadas. También la buena noticia es que se va a hacer justicia con esta energía del 10 de espadas. Mira, 9 de espadas hasta el 10 de espadas. Vienen juicios importantes, se va a estar haciendo justicia. Y con esta energía entonces también veo que se va a estar... Mira, lo que me viene a la mente también es que se podría estar creando algún tipo de ley con protección, para protección a menores, protección a niños. Y principalmente va por la línea de la justicia. Va a haber algo también que se podría estar restringiendo o limitando. Hay algo con respecto a protección de menores que va a representar algún tipo de limitación o de restricción para ciertas personas. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas? Recuerda suscribirte, seguirme para más, depende de dónde estás viendo este video. Me mantienes al tanto para poder hacer actualizaciones. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. Bendiciones.